La Iglesia Adventista del Séptimo Día nos da la bienvenida al Simposio del Libro Eventos de los Últimos Días. No dudamos que será de gran bendición. Invitemos al Espíritu Santo de Dios para que nos guíe en el estudio de hoy. Bendiciones, queridos amigos y hermanos. Les saluda el pastor Alfonso Acosta. Estamos muy emocionados por estar estudiando el libro Evento de los Últimos Días, un libro maravilloso. Y en esta oportunidad nos toca estudiar el capítulo número 16, el fin del tiempo de gracia. Pero antes de estudiar este tema tan maravilloso, les invito a orar. Querido Dios, abrimos este estudio y te pedimos que seas tú quien lo dirija, que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones, abra nuestras mentes para que podamos, Señor, entender lo que tú quieres dar a tu iglesia en este tiempo. Bendícenos y dirígenos. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y es interesante pensar en estos temas porque a medida que nos acercamos al final de los eventos de esta tierra, no nos debe caber la menor duda de que Dios tiene el control. Y cuando nosotros analizamos el estudio de este interesante capítulo, debemos recordar algunos principios, algunos aspectos, algunos temas que son de mucho interés y que debemos de guardarlos, atesorarlos en nuestra mente para cuando llegue el momento nosotros estemos preparados. Nadie sabe cuándo terminará el tiempo de gracia. Solo Dios, en su infinita sabiduría, sabe exactamente los tiempos. Él conoce las edades, desde el pasado, el presente y el futuro. Todo le pertenece al Señor. Pero en esta hora quiero que hablemos un poco acerca de cómo Dios se ha de manifestar en los últimos días. Cómo es que la gracia va a llegar un momento a caducar, por así decirlo. Y es que esto también tenemos que pensar con relación a las leyes dominicales que se vendrán afectando a los hijos de Dios, al pueblo escogido del Señor. Pero también será una prueba tremenda, una prueba grande para todo cristiano verdadero y sincero. Los eventos finales serán la prueba definitiva. Y aquí nosotros debemos de estar muy pendientes de lo que dice un escrito está. La palabra de Dios es nuestra guía. Y Dios no nos ha dejado a oscuras. Cada uno de nosotros tenemos luz para así prepararnos para ese momento maravilloso cuando Cristo venga. Pero surgen algunas preguntas, y es que cuando el tiempo de la gracia esté por terminar o esté terminando, entonces ocurrirán aspectos muy importantes que no debemos de pasar de largo. Y me refiero exactamente a que se impondrá la imagen, se formará más bien la imagen de la bestia. Pero ¿qué es la imagen de la bestia? Y es que cuando nosotros vamos al libro del Apocalipsis debemos de entender que la imagen de la bestia será establecida por la bestia de dos cuernos. Cuando nosotros analizamos el contexto escatológico, cuando nosotros vemos lo que el Apocalipsis enseña acerca de estos temas, no nos debe de caber la menor duda de que Dios ha revelado todos los detalles para que nosotros no estemos en oscuridad. Cuando nosotros pensamos en la imagen de la bestia y decimos que va a ser formada por la bestia que tiene dos cuernos, entonces tenemos que entender que esto se refiere al país de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y cómo se impondrá esto? ¿Cómo es que se formará la imagen de la bestia? ¿Qué es la imagen de la bestia? ¿Y qué es la bestia? Bueno, tenemos que recordar todo lo que las Escrituras nos han hablado y que nos han certificado que va a suceder. Dios no nos ha dejado a oscuras. Cuando la hermana Elena de White estaba viajando del estado de Ohio hacia Michigan, donde ella vivía, en Battle Creek, entonces ella estaba viajando en un tren. Días antes de esa oportunidad, ella había estado en un funeral de un niño. Y entonces su esposo Jaime había predicado y allí en ese funeral, justamente en el funeral,
ella recibió una visión interesante, una visión tremenda. Se le conoce como la visión de Lover, allí en Lover Grove, en Ohio. Y allí ella recibió una visión de la lucha entre el bien y el mal. Y eso la motivó a escribir el libro El Gran Conflicto o El Conflicto de los Siglos. Es interesante ver cómo el enemigo no deseaba que esta visión se plasmara en libros, porque desenmascara totalmente los planes de él, los engaños que él tiene para los últimos días. Por eso dije al principio, no estamos a oscuras. Dios ha de manifestarse y lo está haciendo, y lo seguirá haciendo por medio de ti y por medio de mí. Pero querido hermano y amigo, tengo que decirte que el diablo no descansará hasta querer destruir por completamente a los hijos de Dios y al pueblo de Dios. Pero Dios nos ha enseñado que todo esto se va a dar muy pronto, estas señales, estos eventos. Inclusive dice el relato de esta visión de Elena White que ella, cuando quiso escribir la visión, dice que esta visión el diablo la hizo enfermar de una parálisis, y esto la llevó a ella a estar postrada en su cama por muchos días. Pero Dios siempre está con sus hijos, y así va a estar con nosotros. Así que no tengamos temor, no tengamos miedo de lo que nos depara el futuro. También debes de entender que cómo es que la iglesia primitiva llegó a desvirtuar los principios de la palabra de Dios. Y es que comenzaron a aceptar teorías, doctrinas equivocadas y paganas, comenzaron a apartarse de la sencillez del evangelio, aceptaron costumbres y ritos paganos, perdieron el espíritu y el poder de Dios en sus vidas. Y la iglesia que comenzó a querer dominar la conciencia de las personas que estaban bajo su mando o su dominio. Y por último, la iglesia buscó el apoyo civil, es decir, el apoyo del Estado. Entonces, esta bestia de dos cuernos, Estados Unidos, formará, escucha bien lo que te digo, formará una imagen de la primera bestia, es decir, la primera bestia es el papado. Porque la iglesia primitiva, al desvirtuar sus principios a lo largo de las edades de los siglos, entonces llegó a establecerse el papado, que más tarde dominó o gobernó toda la edad, en la Edad Media, a su antojo, hizo lo que quiso, y entonces cambió las escrituras, cambió los principios fundamentales, los principios primarios de la ley de Dios. Se estableció la mariolatría, que no es otra cosa sino el culto a la Virgen María. Cambió la adoración a Dios por la adoración de los santos, y todo esto con el afán de desvirtuar la palabra de Dios y a la iglesia del Dios verdadero. Pero en los últimos días, queridos hermanos, cuando Dios esté por cerrar la puerta de su misericordia, tú y yo hemos sido llamados para poder hablar y con amor y tacto poder presentar estas verdades de nuevo a las personas que lo necesitan. Así que el poder religioso hará uso del poder civil, del Estado, para impulsar, para establecer, para obligar a las personas a aceptar sus dogmas equivocados basados en ritos y costumbres paganas. Una iglesia que tratará de dominar y dominará al Estado por completo. Estados Unidos, en conclusión, formará una imagen de la bestia cuando el poder protestante religioso dominará el gobierno civil y se aprovechará de ese poder para obligar a las personas a obedecerle y aceptar todas sus creencias y engaños. Así que esa es la imagen de la bestia, una forma de apostasía por medio del protestantismo, buscando imponer todas sus ideas, todas sus creencias, todas sus costumbres. Pero tienes que entender, y debemos de entender en esta hora, amigos y hermanos, que antes del fin del tiempo de la gracia, Dios va a sellar a su pueblo. Dios va a elegir
Y está llamando, dice la palabra de Dios, que el Señor se añadían cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y esto está llevando a que muchas personas que vienen de un lado o vienen de otro lado de las creencias de este mundo, y entonces estas personas entenderán y aceptarán la sola enseñanza de la palabra de Dios y se unirán al pueblo escogido del Señor. Por eso es menester que nosotros perseveremos hasta el final, que nadie, mi querido hermano y amigo, arrebate tu corona, que nadie, que no vayas a desfallecer en el momento más tremendo de la historia. Así que antes del tiempo de angustia se recibirá el sello de Dios. Los 4 ángeles en este momento están sosteniendo, deteniendo los vientos destructores que ocurrirán antes de la venida de Cristo. Pero muy pronto, como dice el Apocalipsis, se oirá en el cielo, se oirá allí en el santuario celestial, unas palabras muy interesantes: consumado es, o hecho está, como ustedes lo quieran llamar. ¿Qué significará esto? Significará que Cristo levantará sus manos y dirá: se ha acabado, ha terminado la intercesión, ya no habrá más intercesión por el pecador, todo habrá quedado definido. Los ángeles que sostenían los vientos los soltarán, y entonces vendrá sobre este mundo viento de hambre, de pestilencia, de espada, nación contra nación, como dice el libro de Mateo capítulo 24 y capítulo 25, y el mundo estará en confusión y anarquía. La mensajera del Señor dice que en cierta oportunidad ella vio cuando un ángel venía de la tierra con un tintero en su mano, y entonces aquel ángel que regresa de la tierra dirá las palabras: que ha cumplido con el sellamiento, que ha cumplido con el cometido que el Dios del cielo le había encomendado. El que es injusto, siga siendo injusto. El que es malo, siga siendo malo, pero el que es bueno, siga haciendo cosas buenas. El que es santo, santifíquese todavía, dice el libro de Apocalipsis capítulo 22. Así que este ángel con el tintero habrá cumplido su cometido. Cristo en el templo, en el santuario celestial también, el cual ministraba ahí delante de los 10 mandamientos, delante del arca del testimonio, del pacto. Allí el Señor dejará caer su incensario y entonces dirá las mismas palabras que dijo cuando moría: consumado es. Todo había terminado. Él había concluido el plan de la salvación establecido desde antes de la fundación del mundo. Aquel consejo de paz entre el Padre y el Hijo en la eternidad ahora se había consumado a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando Jesús en el santuario celestial vuelva a decir esas palabras: consumado es, dice que Él dejará el incensario, dejará de interceder, y entonces vendrá a esta tierra para llevar a su pueblo escogido. ¡Qué maravilloso, querido hermano y amigo! Tú y yo podemos ser parte de ese pueblo, pero mientras Él no viene, tenemos que estar alertas, porque el enemigo tratará de engañarnos. El tiempo de gracia terminará repentinamente, muchos ni cuenta se darán. Muchos ni sabrán, todo seguirá igual como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, que las personas comían, bebían, hacían negocios. Y aunque Lot fue y les habló de que ese mundo, de que esa ciudad iba a ser destruida por fuego, muchos no le creyeron. Para ellos la vida seguía igual, no había nada que cambiar. Pero vino la destrucción y fue inevitable. Pero Dios en su misericordia está avisándonos a cada uno de nosotros para que nos preparemos hoy. Por eso dice el apóstol Pablo: hoy es el día de la salvación. Queridos amigos y hermanos, el tiempo de gracia terminará pronto, poco antes de que aparezca el Señor en las nubes de los cielos. Así será como en los días de Noé. ¿Te acuerdas de Noé? Dios le dijo que entrara al arca cuando la terminó. Dios mandó con su voz maravillosa a los animales a entrar al arca ordenadamente. Es que es triste. La creación obedecía al Creador, pero aquel que había sido objeto del más preciado cariño y aprecio de parte del Creador, aquel que había sido hecho a imagen y semejanza del Dios mismo, no estaba dispuesto a someterse al Dios del cielo.
Fue un tiempo de pruebas. Dice que Noé estuvo dentro del arca con la puerta cerrada durante 7 días. 7 días de prueba. 7 días donde los paganos afuera se mofaban, se burlaban, amenazaban a la familia de Noé. Pero había un detalle. La puerta estaba cerrada. Aunque no había caído el diluvio todavía, el agua, la puerta estaba cerrada por Dios y nadie la podía abrir. Asimismo ocurrirá antes de que Cristo venga. Poco antes de que Él aparezca en las nubes de los cielos, la gracia habrá terminado. Habrá un periodo corto de tiempo donde las personas seguirán viviendo igual. Luego Satanás vendrá y les meterá pensamientos en la cabeza de anarquía, de venganza, de matar a los hijos de Dios, de perseguirlos, de meterlos en la cárcel. Pero no te preocupes, la palabra de Dios dice que Dios estará contigo y conmigo. La palabra de Dios dice que Él enviará a sus ángeles para que te sostengan. Dios dice en su palabra: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Qué maravillosas promesas tenemos! Hermanos y amigos, después de que antes de que la gracia termine, entonces ya no habrá más oportunidad. Como algunos creen y enseñan hoy en día, teorías de que después de cierto tiempo, después de cierto periodo de soportar pruebas, tú tendrás una segunda oportunidad después de que Jesús venga. No. La segunda venida de Cristo le pondrá punto y final a toda la existencia de este mundo y a la maldad que hay en él. Sí, hoy en día vemos el aumento de la incredulidad, del escepticismo, de la maldad. Vemos cómo la gente está inmersa en sus negocios. El Espíritu de Dios se está alejando poco a poco de esta tierra. Los hombres siguen en el curso de su maldad, mis queridos hermanos. Los dirigentes religiosos antes de la venida de Cristo estarán tranquilos enseñándole a las personas que hay paz, que hay seguridad. Pero tú y yo conocemos lo que dice el apóstol Pablo, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Sí, pero te recuerdo una vez más, los ángeles de Dios protegerán a su pueblo escogido. Los ángeles de Dios estarán pendientes de todos aquellos que han recibido el sello de Dios, que no es otra cosa que la obediencia voluntaria, le llamaríamos. Porque Dios no quiere nada a la fuerza. Dios no te obliga a que le obedezcas, a que lo ames. Simplemente Él quiere que respondas a la invitación de amor que Él te hace por medio de sus enseñanzas y de su palabra y por medio de Cristo, su Hijo y Salvador. Vivimos, amigos queridos, en un tiempo temible y terrible. Sí, pero dice la Escritura que habitaremos al abrigo del Altísimo. Gloria a Dios por esto. Y por último, mis queridos amigos y hermanos, algo que nunca debemos de olvidar, que Dios desea forjar nuestro carácter. La muerte puede destruir la materia, pero cuando tú mueres en Cristo y vas a la tumba y Cristo viene en un futuro cercano y tú eres resucitado o estás en esta tierra y eres tomado en el aire para recibir al Señor, tu carácter seguirá siendo el mismo. Tu carácter tendrá esas características en las cuales te preparaste para estar con el Señor en esta tierra. Por eso Dios trabaja con nuestro carácter. Por eso Dios trabaja con la mente del ser humano. Por eso es que ahora el gran conflicto cósmico se está librando en cada una de nuestras mentes. Sí, el tiempo se está terminando. La gracia está por concluir. No habrá otro tiempo de gracia en el futuro después de la venida del Señor. No habrá otra oportunidad después de 7 años, después de 3 años y medio, como enseñan algunas personas. No, la Escritura y este capítulo nos hablan acerca de que esta es nuestra única y última oportunidad. La segunda venida de Cristo concluirá todo. Sí, la decisión que tú y yo tomemos será definitiva. No habrá más oportunidad, no habrá más tiempos a través de los cuales tú vas a decir, más adelante cambiaré, más adelante buscaré a Dios. No, todo se ha venido dando con sencillez, pero con certeza de que Dios está al control.
de que Dios te está invitando para que entiendas que la gracia muy pronto se cerrará. Cuando concluimos el ejemplo de Noé, tienes que recordar que pasó Noé 7 días dentro del arca. Fue un tiempo duro, difícil. La gente se burlaba, la gente amenazaba, pero llegó el momento cuando dice la Biblia que comenzó a llover y las fuentes del abismo se rompieron, y de esa manera el fin de esa generación llegó. Muchos intentaron subir a las montañas más altas. Otros tantos amarraban, dice, a sus hijos a bestias, que estas bestias buscaban los lugares más altos de la tierra, pero todo fue en vano. No hubo más oportunidad, porque la tuvieron durante 120 años atrás. Querido amigo y hermano, también tú y yo necesitamos recordar que no habrá otra oportunidad. Es ahora nuestra preparación espiritual. Es hoy, ahora en este momento, cuando Cristo Jesús todavía intercede por nosotros en el santuario celestial, cuando todavía no se ha establecido la marca de la bestia, cuando todavía no se ha formado la imagen de la bestia, cuando todavía estos sucesos están en el futuro cercano. Pero Dios nos está advirtiendo con amor para que nosotros podamos estar preparados. Sí, Noé estuvo a salvo dentro del arca. Tú y yo vamos a estar a salvos si estamos dentro de la obediencia a la palabra y a los mandamientos de Dios. El Señor te está invitando para que lo busques hoy. El Señor quiere que cada uno de nosotros confiemos en un así dice el Señor. El diablo hará todo lo posible, así como trató de destruir a la hermana White para que no escribiera la visión del gran conflicto, y así como quiso destruir al mismo Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y así como nos trata de destruir cada día a nosotros por medio de pruebas, de enfermedades, de tentaciones, de accidentes, de lo que sea. Tú y yo solo estaremos seguros si confiamos en la palabra de Dios y confiamos en los mensajes de Dios por medio de sus profetas para este tiempo. Querido hermano y amigo, este capítulo lo podemos resumir pensando en un hijo que vivió desordenadamente y su padre le hablaba y le decía: hijo, no andes con la gente mala, no andes con los pecadores. Pero este hijo no hizo caso. Y un día su padre le dijo: hijo, he construido una horca. Imagínense qué tremendo. Y esta horca es porque cuando yo me muera y tú sigues en este estilo de vida perdido y un día tocas fondo, tienes que venir y ponerte esta soga en el cuello y morirte, porque es lo único que te va a quedar. Aquel hijo se rió y dijo: no, papá, eso nunca va a suceder. Yo nunca me voy a poner esa horca en mi cuello. Pasaron algunos años y el padre de familia murió. Y entonces el hijo hizo lo que no tenía que hacer, comenzó a malgastar todos los recursos, todo lo que le había dejado su padre, y un día entonces tocó fondo. No tenía más dinero, no tenía más amigos, no tenía nada, ni a nadie. Así que se recordó de lo que le había dicho su padre, y en la depresión y desesperación se fue al establo donde estaba la horca que su padre había preparado en vida, y entonces se la puso en el cuello y se dejó saltar al vacío. Pero la cuerda, con el paso de los años, el sol, la humedad, el aire, el agua, se había debilitado y la soga se rompió. Pero al mismo tiempo, cuando se rompió, en la parte escondida del establo, esa soga tenía amarrada una bolsa que su padre había dejado. La bolsa cayó al suelo y allí había un tesoro de joyas y de dinero y un billete que decía: hijo, todavía tienes otra oportunidad de comenzar a hacer tu vida diferente. Bueno, el joven de la historia seguramente aprovechó la nueva oportunidad que se le dio. Y es eso mismo lo que Dios quiere hacer con nosotros. El diablo nos hace perder en este mundo. El diablo nos hace disfrutar los deleites de esta vida. El diablo nos hace pensar que tenemos todo el tiempo del mundo. A veces el diablo nos lleva a tomar decisiones que entristecen a Dios. Pero en esta hora yo te invito a que tomes la decisión definitiva. Prepárate, ora, conságrate, y Cristo te dirá en aquel día: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios te bendiga, mi querido hermano y amigo,
y que tú decidas estar listo para que cuando el tiempo de la gracia se cierre, tú y yo estemos con el Señor y vivamos por la eternidad junto a Él. ¿Anhelas esto en tu corazón? Que Dios te bendiga. Oremos. Padre, gracias por tu amor y por tu bondad. Bendice a todos mis amigos y hermanos que están mirando este simposio, que ellos puedan entender que es hoy el tiempo de la decisión, que es hoy el tiempo de la salvación, que Cristo Jesús intercede por nosotros, pero que muy pronto dejará esas funciones para venir a recoger a su pueblo a esta tierra. Bendícenos y prepáranos para tu venida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga. La Iglesia Adventista del Séptimo Día agradece su compañía en el estudio de hoy durante el Simposio del Libro Eventos de los Últimos Días. Pidamos a Dios que nos mantenga unidos y creciendo en su gracia. Te esperamos el día de mañana.